En el rincón más olvidado del planeta, en una isla perdida entre volcanes y selvas inexploradas, se encontraba un secreto que pondría en jaque todo lo que creíamos saber sobre la evolución humana. Allí, en la isla de Flores, Indonesia, arqueólogos descubrieron los restos de una criatura que parecía sacada de una novela de fantasía. Medía apenas 1 metro, tenía un cerebro minúsculo, pero usaba herramientas. Encendía fuego y cazaba animales del tamaño de un búfalo. ¿Estamos hablando de un niño? ¿De un humano enfermo? ¿O de una especie completamente diferente? Lo apodaron el Hobbit en honor a los personajes de Tolkien. Pero esto no es ficción, es una historia real. Un misterio enterrado durante milenios que apenas estamos comenzando a entender. Y lo más inquietante es que esta especie pudo haber convivido con nosotros, los Homo sapiens. Hoy te contaré la historia del Homo floresiensis, el homínido que desafió la lógica científica y que quizá aún tiene cosas por revelar. Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver la historia humana para siempre. El hallazgo que lo cambió todo. Corría el año 2003, cuando un equipo internacional de arqueólogos compuesto por investigadores indonesios y australianos llegó a la remota isla de Flores, un lugar perdido en el tiempo, aislado del mundo por miles de años. Su misión era aparentemente sencilla: buscar rastros de los primeros Homo sapiens que habían emigrado por esa región del sudeste asiático durante la prehistoria. Pero lo que encontraron no era lo que esperaban. Durante las excavaciones en la cueva Lianghua, un enorme refugio natural con techos de piedra caliza y una historia enterrada en capas de sedimentos, el equipo desenterró algo fuera de lo común: los restos de un humano pero inusualmente pequeño. El cráneo del tamaño de una toronja no se parecía a nada que hubieran visto antes. Medía apenas 15 centímetros de largo, y su capacidad cerebral parecía inferior incluso a la de un chimpancé moderno. El esqueleto, al que llamaron LB1, tenía huesos delicados pero bien formados, dientes desgastados que indicaban una vida adulta, y extremidades proporcionales aunque diminutas. Era un adulto, pero no uno como nosotros. En un primer momento las teorías más convencionales salieron a flote. ¿Podría tratarse de un humano moderno con microcefalia? ¿O alguna otra enfermedad genética que hubiera afectado su crecimiento? Los análisis exhaustivos no tardaron en desechar esas hipótesis. El esqueleto no mostraba signos patológicos. No era un humano enfermo. Era una especie completamente diferente. Lo más impactante es que, según la datación por radiocarbono y otros métodos, el Homo floresiensis había vivido hace apenas unos 50.000 años. En términos evolutivos, es como un suspiro. Una criatura humana, pequeña y completamente distinta a nosotros, coexistiendo con los primeros Homo sapiens modernos. El hallazgo sacudió los cimientos de la paleoantropología, porque si esto era cierto, nuestra especie no había estado sola en su dominio del mundo. El cerebro de un chimpancé, la habilidad de un ser humano. Uno de los aspectos más desconcertantes del Homo floresiensis fue sin duda su cerebro. Con una capacidad de apenas 400 centímetros cúbicos, este pequeño homínido tenía un cerebro similar al de un chimpancé, mucho más pequeño que el del Homo erectus o el nuestro, que ronda los 1400 cc. Según los parámetros tradicionales, un cerebro tan reducido no debería haber sido capaz de crear herramientas ni comportamientos complejos. Y sin embargo, lo hizo. Alrededor de los restos del Hobbit, los arqueólogos encontraron herramientas de piedra cuidadosamente talladas, cuchillas, raspadores, puntas no rudimentarias, sino bien elaboradas. También descubrieron evidencia de que estos pequeños humanos controlaban el fuego.
Algunos huesos de animales estaban chamuscados, lo que sugiere que cocinaban su comida. Incluso había restos de animales grandes como el estegodón, una especie extinta de elefante enano que probablemente cazaban en grupo. ¿Cómo era posible que una criatura con un cerebro tan pequeño tuviera tal grado de sofisticación? Aquí es donde comienza el verdadero enigma. Algunos científicos creen que el Homo floresiensis desarrolló un tipo de cerebro eficiente donde las funciones cognitivas estaban altamente optimizadas. Como si a pesar del espacio reducido, la configuración del cerebro estuviera organizada de manera magistral para sacar el máximo provecho. Otros se atreven a decir que el tamaño cerebral no es necesariamente sinónimo de inteligencia. Después de todo, las aves como los cuervos tienen cerebros pequeños y sin embargo demuestran comportamientos inteligentes. ¿De dónde vinieron? Sin embargo, la gran pregunta seguía en el aire. ¿De dónde vino el Homo floresiensis? La isla de Flores siempre ha estado rodeada de agua, incluso en los periodos más fríos de la prehistoria, cuando el nivel del mar era mucho más bajo. Eso significa que los Homo floresiensis o sus antepasados debieron cruzar el mar para llegar allí. Una especie de homínido navegando hace más de 700.000 años. Suena absurdo, pero las evidencias apuntan a que eso fue exactamente lo que ocurrió. En 2016 se descubrieron herramientas de piedra en la isla de Flores que datan de al menos 700.000 años atrás, mucho antes del famoso esqueleto LB1. Junto a estas herramientas se hallaron restos de un estegodón joven, probablemente cazado por estos primeros habitantes. Esto sugiere que los antepasados del Homo floresiensis habrían llegado a Flores cientos de miles de años antes, y que atrapados en la isla evolucionaron de forma aislada. Aquí entra en juego un fenómeno conocido como enanismo insular, cuando animales o incluso especies humanas quedan aisladas en una isla, tienden a reducir su tamaño con el tiempo debido a la escasez de recursos y la ausencia de grandes depredadores. Así, lo que quizá comenzó como un grupo de Homo erectus, una especie mucho más alta y fuerte, pudo haber evolucionado lentamente hacia una forma más pequeña, adaptada a las duras condiciones de la isla. Pero esto plantea una inquietante reflexión. Si una especie humana pudo cambiar tanto, adaptándose al entorno en tan poco tiempo, ¿cuántas otras especies como esta pudieron haber existido y desaparecido sin dejar rastro? Hey tú, ¿te está pareciendo increíble esta historia? Pues aún no has visto lo más misterioso. Antes de continuar, si te gustan este tipo de descubrimientos que cambian nuestra forma de entender la historia humana, suscríbete ahora y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir explorando estos enigmas ocultos del pasado. Una civilización diminuta. Imagina una civilización compuesta por seres de apenas 1 metro de altura, caminando erguidos entre los árboles, cazando en grupo, compartiendo historias junto al fuego. Todo esto hace apenas 50.000 años. La idea puede sonar sacada de una película de fantasía, pero los indicios sugieren que el Homo floresiensis tuvo una cultura funcional y quizás hasta tradiciones propias. Vivían en cuevas como Liang Boa, pero probablemente también construían refugios temporales. Tenían herramientas versátiles que cambiaban según las necesidades del entorno, lo cual indica cierto grado de pensamiento abstracto. Pero lo más perturbador es esto. En esa misma época el Homo sapiens ya caminaba por el sudeste asiático. ¿Eso quiere decir que se cruzaron? ¿O tal vez se ignoraron? ¿Combatieron? ¿O quizás convivieron por un tiempo? Hasta ahora no hay evidencia directa de interacción entre Homo floresiensis y Homo sapiens, pero la superposición temporal y geográfica hace que muchos científicos lo consideren probable. Y si llegaron a encontrarse, es inevitable preguntarse, ¿nosotros los extinguimos? ¿O tal vez aún viven entre nosotros?
Aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo. En la isla de Flores, los pueblos indígenas cuentan historias antiguas sobre unas criaturas llamadas Ebugogo. Pequeñas, peludas, con movimientos torpes pero capaces de hablar. Según las leyendas, vivieron en las montañas y robaron comida a los humanos, hasta que fueron exterminadas por los ancestros de los isleños. Lo inquietante es que estas historias no son de hace miles de años. Algunos relatos ubican a los Ebugogo hasta bien entrando el siglo XIX. ¿Podrían ser simples mitos? Tal vez. Pero no sería la primera vez que un mito resulta tener una base real. Muchos investigadores creen que estas leyendas podrían ser recuerdos ancestrales de los últimos Homo floresiensis, o incluso, según las versiones más atrevidas, que algunos sobrevivieron más tiempo del que la ciencia cree. En un mundo lleno de lugares aún inexplorados, ¿es tan descabellado imaginar que una pequeña población pudo haber resistido, oculta en la espesura? El Homo floresiensis no solo fue una rareza biológica, fue una prueba viviente de lo poco que sabemos sobre nuestra historia como especie. Nos recuerda que la evolución no es una línea recta, sino un laberinto de caminos que se cruzan, se bifurcan y muchas veces se pierden sin dejar rastro. El hobbit de la prehistoria, con su cerebro pequeño pero habilidades sorprendentes, nos obliga a replantear nuestras ideas sobre la inteligencia, la adaptación y la diversidad humana. Quizás no fuimos los únicos humanos en soñar, crear y explorar. Quizás hubo otros humanos que se apagaron antes de que pudiéramos conocerlos. Y tal vez, solo tal vez, algunos de esos mundos no están tan lejos como creemos. Si esta historia te dejó más preguntas que respuestas, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana exploramos los misterios más sorprendentes del pasado y del futuro de la humanidad. Ahora, déjame tu teoría en los comentarios. ¿Crees que el Homo floresiensis vivió con nosotros? ¿O que quizás aún queda alguno por descubrir? Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.